Muy buenas noches a todas y todos los seguidores de la revista Ñaupa, una revista de análisis político y cultural. Para nosotros es siempre un placer encontrarnos con ustedes, compartir reflexiones, inquietudes, propuestas, pensando en el futuro del país. Tenemos además la plena convicción de que todo espacio de debate ayuda a fortalecer la democracia, a conocer la realidad, a generar propuestas, y precisamente eso es lo que buscamos como revista Ñaupa. Bienvenidos a este programa de la tercera temporada del 2026, hoy jueves 5 de febrero. Esta noche pretendemos abrir un proceso de reflexión sobre la actual realidad del movimiento indígena ecuatoriano, ¿no? Proponemos esto en el marco de la renovación de la dirigencia de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua, Ecuarunari, y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué dimensiones contiene este recambio dirigencial del núcleo más importante del movimiento indígena ecuatoriano? Pero bueno, antes de empezar este programa, les informamos que este conversatorio puede seguirse a través de nuestras plataformas virtuales en X, en YouTube y también en Facebook Live a través de la XYZ Radio, a quienes les agradecemos siempre la retransmisión. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. En los últimos años, a partir de los resultados electorales en los territorios de las comunas, de las comunidades, a partir del paro de octubre del 2025 también, y los actuales recambios dirigenciales tanto en la CONAIE como en el Ecuarunari, se ha creado una serie de discursos, ¿no?, que todos hemos estado escuchando, que buscan dar a alguien, algún tipo de interpretación de la actual situación por la que se estaría atravesando actualmente con el movimiento indígena. Algunos aseguran que el movimiento indígena atraviesa una profunda crisis política y de representación, que hay un alejamiento incluso de rupturas en las bases y los niveles dirigenciales, también dicen, y que estas últimas ya no responden a las necesidades de las comunas. Otros afirman, en cambio, que la organización indígena se está alejando de su línea histórica, es decir, que su filiación hacia la izquierda, y que ahora muchos sectores, sobre todo los jóvenes, están buscando representarse tal vez mediante otros imaginarios políticos, ¿no? Algunos incluso abiertamente desde las derechas. En este sentido, los gobiernos han asegurado contar también con el apoyo de las bases, que sus disputas se reducen únicamente a las dirigencias. Mientras todos estos discursos están dominando el debate político, la opinión pública de los medios de comunicación y redes sociales, escuchamos que se producen hechos que ponen en duda estas lecturas, ¿no?, y posicionamientos. El movimiento indígena sigue protagonizando y conduciendo la movilización social, incluso guardando un espacio electoral muy importante. Esta dimensión de la realidad hace que pongamos en duda estos discursos arriba anotados, y una de las preguntas que necesita respuesta es: ¿cuál es la realidad actual del movimiento indígena y cuáles son sus perspectivas de futuro? Y al calor de esta renovación de las dirigencias, sobre todo del Ecuarunari y la vuelta a la dirigencia de Leonidas Issa, también surgen estas respuestas, ¿no? Surgen estas preguntas. Para buscar justamente respuestas a esta y otras inquietudes, consideramos adecuado conversar con personas involucradas directamente con el movimiento indígena, y por eso nos tomamos la libertad de invitar en este primer diálogo a dos personas que actúan y reflexionan desde dentro de las organizaciones, a quienes extendemos el agradecimiento por haber aceptado acompañarnos en esta noche. Nos acompaña Pachita Cabascango, quien actualmente es vicepresidenta de la FICI, una organización muy importante que agrupa a los 4 pueblos de la provincia de Imbabura del norte del país. Contamos también con la presencia de Floresmilo Simbaña, quien justamente fue electo como dirigente del Ecuarunari en su último congreso realizado el pasado fin de semana. Ambos son comuneros y tienen una experiencia amplia política a nivel organizativo dentro del movimiento indígena. Saludos y bienvenidos, Pachita y Floresmilo. Un gusto tenerles con nosotros. Gracias a la invitación, pues aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Sí, de mi parte igual, muchas gracias por la invitación y también estamos para poder dialogar. Nuevamente, gracias por haber aceptado. Es un verdadero gusto tenerles en este espacio de reflexión.
Bueno, vamos justamente a empezar con este conversatorio, ¿no, Pachita? Luego del paro de octubre del 2025, donde los pueblos indígenas de Imbabura fueron los protagonistas, por decirlo así, hay que también pensar en este contexto nacional que dejó ver muchas fisuras organizativas dentro del movimiento indígena. Muchos apuntaban a leer como una evidencia clara de la crisis, pero a renglón seguido, los resultados electorales de la consulta popular donde el pueblo le dijo que no muy contundentemente al gobierno, esta lectura de crisis empieza a mostrar vacíos, ¿no? Como mencionaba todo esto alrededor de discursos que probablemente están muy alejados de la realidad. Y en este contexto, ¿cómo deberíamos leer la situación organizativa y política del movimiento indígena? Ujú. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, mi querida Rubicita. Quiero extender también mi saludo muy especial al compañero Flores Milo Simbaña y extender la felicitación por los nuevos retos que también se asume a nivel del Consejo de Gobierno que acabamos de atravesar en este 8º Congreso del Ecuarunari. Y también quiero expresar un saludo muy especial a todos los que nos miran a través de este importante medio de comunicación digital desde los pueblos quichuas de la Sierra Norte del país. Actualmente la Chijalta Fisi abarca a 5 pueblos. A partir de este nuestro también 8º Congreso de la Fisi, integra un pueblo más que es Imantaj, ubicados justamente en la parte del territorio de Cotacachi. Entonces con ellos, incluido el pueblo Cayambi, Caranqui, Otavalo, Natabuela, conformamos la gran federación de los pueblos quichuas de la provincia de Imbabura. Bueno, en este contexto que acaba de mencionar en relación al momento actual quizás de la parte de la organización y lo que ha implicado también el último proceso de resistencia que se concentró y que se centralizó principalmente acá en la provincia de Imbabura o en la parte de la Sierra Norte del país, incluida una parte de Pichincha. Creo que tiene así como muchas reflexiones necesarias de poder poner, digamos, sobre la discusión, sobre el debate también que hemos venido como expresándonos en distintos espacios, principalmente comunitarios y organizativos. Yo creo que es necesario, digamos, en primer momento, darnos cuenta de lo que ha venido pasando al interior del movimiento indígena, dentro de lo que sabemos decir que son las estructuras propias de las organizaciones. El gran movimiento indígena que nos cobija, la CONAI, tiene toda una estructura que va desde la comunidad, que va desde la organización base, que va desde la organización cantonal, provincial, regional y nacional. Y creo que en esta parte voy a dar así como algunas de mis apreciaciones y de lo que nos ha mostrado principalmente el paro, como suelo decir, casa adentro, es que los dirigentes que asumimos muchas veces estos espacios importantes que nos demandan las asambleas, que nos demandan las comunidades, no terminamos sintonizando posiblemente con las realidades que actualmente están atravesando las comunidades. Y creo que una de las principales cosas que se pudo reflejar en la última resistencia, yo puedo dar esta apreciación de cómo, como bien digo, o sea, los dirigentes no avanzaron a dimensionar de lo que estaba pasando. En ese sentido, ha habido una respuesta contundente de parte de quienes se suele decir que son las bases. O sea, ¿quiénes son las bases de la organización? Son comuneros, son comuneras que estamos habitando en las comunidades, que estamos habitando en la parte del territorio como tal. Que también tenemos nuestra propia estructura, nuestra propia forma de organización. Las bases que estamos en la parte de las parroquias rurales, principalmente, ¿no es cierto?, en donde también hay una estructura que de una u otra manera también estamos a la vigilia de cómo, digamos, en los últimos años, no sé, en los últimos 10 años, ha venido ejecutándose principalmente las políticas drásticamente, y decimos en esta otra parte del contexto un poco más nacional, políticas que no han sido necesariamente acertadas para estos territorios que posiblemente tienen unas dinámicas de sobrevivencia distintas. Entonces, en ese sentido,
el rol que juega la organización, el rol que juegan también las cabezas que dirigen estas organizaciones, como digo, o sea, no se han desconectado de esta parte, ¿sí? Entonces, a tal punto de que la gente empieza a tener su propia dinámica y su propio alineamiento de resistencia, como lo que acabamos de pasar, y los dirigentes no avanzaron a dimensionar eso. En este sentido, yo puedo como dar algunas situaciones, por ejemplo, el presidente de la comuna, el presidente de la organización base, el dirigente de la provincia o el presidente de la provincia, el presidente de la regional, eh, este, tenían como nunca hemos durado tanto tiempo como las que acabamos de pasar para nosotros, como decíamos, de las zonas altas de Imbabura, del sur de Imbabura, 33 días de resistencia. Los dirigentes mientras decían de que tenemos que parar, la gente propia, nuevamente vuelvo y repito, las bases decían que no, ¿cierto? Porque había como algunos motivantes que estaban sobre la mesa de discusión, sobre la mesa de demanda, en este caso al Estado ecuatoriano y el gobierno nacional, de las cuales no se tenía una respuesta contundente, ¿cierto? Entonces son como estos algunos elementos que un poco yo puedo mencionar, por un lado, y por otro lado, el movimiento indígena como tal, en la parte un poco más organizativa política, puedo un poco mencionar, también se han ido, también ha generado como mucho desprestigio por algunos actuares de ciertos líderes, de ciertas lideresas que han llegado a ocupar cargos importantes. Entonces, la firmeza posiblemente que desde las bases se espera de la dirigencia nacional no se encuentra, y hoy actualmente, y es una realidad de que el movimiento indígena de una u otra manera se encuentra, digamos, en esta compleja situación, que hoy nos toca atravesar. El mensaje final que había dado, ¿no es cierto?, desde este último congreso de la CONAI y también del Ecuarunari y también de las organizaciones bases también que en estos periodos han estado haciendo su proceso de transición, ha sido el llamado al tema de la unidad, ¿cierto? Y decía de que estos desprestigios también que ha ido teniendo, como el actuar de los asambleístas, por ejemplo, que llegaron a la semana prácticamente, que llegaron a ocupar estos cargos importantes a nombre del proyecto político del movimiento indígena, no han tenido consideraciones de algunas de cómo están sus bases y se han alineado a un gobierno extremadamente de derecha, ¿sí? Entonces, ese tipo de actuares, solamente por mencionar estos últimos, y también podemos ir como mencionando actuares también de otros dirigentes que se han prestado para poder llegar a espacios de cargos importantes como ministro, por ejemplo, como el secretario de Pueblos, que en vez de, digamos, de fortalecer a la parte de la organización, lo que ha provocado es como divisiones. Entonces, ese tipo de acciones ha ido también perdiendo como cierta legitimidad. Los dirigentes en sus periodos correspondientes y también la organización como tal. Ese tipo de actuar. Y a nosotros que de una u otra manera sostenemos de una parte de las bases de una organización, la gente, los comuneros, las comuneras, que no necesariamente pueden estar como sintonizados posiblemente en una línea política, afín a una línea política, pero ese tipo de actuar nos terminan cuestionando a nosotros cuando estamos asumiendo esos niveles de liderazgo. Y termina complejo para nosotros también en calidad de dirigentes de poder dar, digamos, una justificación por qué hacen ese tipo de actos. Estos personajes que terminamos diciendo a la final han terminado siendo oportunistas y han utilizado a la organización, y en estos casos específicos han utilizado al movimiento Pachacutic, al movimiento político Pachacutic, para sus fines, para sus intereses personales. Y claro, o sea, ese tipo de actores que no solamente es en este periodo de elecciones, lamentablemente se viene como acarreando estas situaciones desde hace varios periodos, que no les ha importado de llegar a nombre del pueblo y no les ha importado vender sus conciencias, ¿sí? Por último, digo, ellos te estarán siendo como muy beneficiados en estos espacios con sus ingresos mensuales o con lo que fuera,
pero no se imaginan el daño que terminan haciendo a las comunidades, no se imaginan el daño que terminan haciendo a los dirigentes, que de una u otra manera tratamos de sostener la razón de ser de la organización, la razón de ser de estas entidades comunitarias que de una u otra manera vivimos y convivimos y sobrevivimos frente a todas las políticas que de una u otra manera también los gobiernos de turno en los últimos años han venido implementando. Entonces, yo más o menos puedo hacer estas apreciaciones de inicio. Hasta ahí, muchas gracias. Gracias, Pachita. Respecto a lo que acaba justamente de mencionar, no sé, Flores Milo, quizá puedas también complementar, pero señalando, puntualizando que asumes la dirigencia en un momento de alta expectativa, justamente por todos estos reveses, ¿no? A nivel quizá dirigencial, a nivel en procesos electorales. Pero en este sentido, ¿cuáles son los retos más inmediatos del Ecuarunari? ¿Qué debe priorizar para no perder la conexión con las realidades locales, las realidades de las bases? Buenas noches nuevamente con todos y todas quienes siguen este programa. Agradecer la oportunidad para poder conversar, dialogar con los que, digamos, tienen interés en reflexionar, conversar lo que está pasando con el movimiento indígena en este momento. Y ahí, como más o menos ya se mencionaba tanto por Pacha como por Tigo Rubí, el movimiento indígena viene atravesando algunas dificultades que darían a pensar de que está en un momento de crisis bastante fuerte. Otros apuntan a que incluso estaría en un momento casi de concluir su pertinencia política histórica que ha jugado el gobierno. Y eso, digamos, no es tan así. El movimiento indígena, digamos, ha tenido por varias veces, incluso desde su surgimiento en el escenario político en los años 90, varias veces han declarado como la defunción del movimiento indígena. Han dicho que está en una crisis casi irreversible y otros tipos de cosas, pero siempre ha demostrado que tiene la capacidad de recomponerse o de rearticularse nuevamente. Y en ese sentido, creo que es lo que estamos en este mismo momento viviendo. No creo que sea una crisis de completa ruptura o de desbanque político del movimiento indígena, pero sí creo que es evidente para todos que está atravesando un momento bastante complicado, bastante difícil, y para poder entender qué está pasando con el indígena, yo creo que hay que tener en cuenta siempre, por lo menos, los elementos internos, es decir, qué es lo que está pasando al interno del movimiento indígena, adentro, en sus organizaciones de base, en sus estructuras organizativas, ¿sí? Y con su discurso, con su propuesta, pero también cuáles los factores generales del país, incluso a nivel internacional, que repercuten en la situación del movimiento indígena. Yo creo que al menos en esos dos niveles tendríamos que ver para saber exactamente cuál es la situación del movimiento indígena. Y ahí creo que más que hablar de una crisis en sentido estricto, lo que se debería hablar es que lo que estamos viviendo en este momento es un largo proceso de transición de una determinada realidad del movimiento indígena, vamos a decir que venía desarrollándose a partir de la reforma agraria, del proceso de reforma agraria, es decir, de los años 60 y 70 del siglo pasado. Es decir, por el espacio de 50 años más o menos, todos esos elementos, esas condiciones, esas características, esas estructuras sociales, económicas, culturales, del cual surgió el movimiento indígena, ¿sí? Y se permitió la construcción del movimiento indígena que conocemos actualmente.
están en un proceso bastante largo y sostenido de transformación, sí, en todos los niveles, en los niveles económicos, es decir, las comunas, que es el núcleo central del movimiento indígena, que en esos años post-reforma agraria tenía la característica general, aunque no exclusiva, pero sí general, de ser agraria, de economía agraria. Actualmente eso ya no es así. Y no solo es un fenómeno particular, localizado, sino es un proceso general de, de lo rural en extenso y de lo indígena en particular. Es decir, que las comunas campesinas, las comunas indígenas, actualmente no solo viven o no solo están compuestas por una economía agraria, sino tienen otras formas económicas que dinamiza por completo las lógicas materiales de subsistencia de las comunas, y al decir que dinamizan, no necesariamente quiere decir que mejoran, es decir, no es que económicamente están en mejores condiciones, en algunos casos incluso están en peores condiciones que en estos últimos 50 años, pero sí tienen una estructura distinta, bastante distinta, una dinámica distinta y lógicas distintas a la que acostumbradamente habíamos conocido el movimiento. Entonces, esos cambios que se están experimentando en el movimiento indígena, en las comunas, perdón, el movimiento indígena, que es una forma de representación de las comunas, ¿sí? Una propuesta concreta de, que nace de las comunas, ¿sí? Que surgen de una forma de leerse a sí mismos como pueblos, como comunas y pueblos y nacionalidades, ya no dan mucha cuenta de lo que actualmente son esas comunas. Es decir, hay una especie de no de quiebre, pero sí de que se han generado ciertos vacíos que el movimiento indígena no ha tenido la suficiente entereza, digamos así, para enfrentar y releer esos nuevos cambios que estamos viviendo, y por lo tanto no ha sabido ajustarse. Si nosotros vemos lo que está viviendo el movimiento indígena en este momento desde esta perspectiva mucho más amplia, mucho más compleja, ¿sí? Vamos a ver que las dificultades, las tensiones o los elementos de crisis que enfrenta en este momento el movimiento indígena no es porque unos dirigentes se han eternizado, que no es así, hay casos que sí, pero no es así, o que se han vendido al gobierno, que sí es, también ha habido esos casos, pero no, la crisis no solo se da por esos elementos de cooptación de dirigentes por parte del Estado, por parte del poder o por parte de la derecha, no es la causa del problema, sino más bien es la consecuencia de este otro proceso más grande. Por lo tanto, lo que eso permite o debería permitir es enfrentar unas salidas o experimentar salidas o soluciones a lo que está viviendo, las dificultades que está viviendo el indígena, de un punto de vista mucho más amplio, con elementos mucho más complejos y más reales además, y no reducir a que las salidas solo son hechos organizativos como expulsar o como eh, sancionar, qué sé yo. Entonces, yo no digo que eso no habría que hacer, hay casos que ya son de mucha, digamos, justificación hacer eso, pero es tomar esas medidas correctivas de tipo reiniciativas, pero creo que si es que no vemos desde esta perspectiva mucho más amplia, mucho más profunda, difícilmente podemos dar con respuestas objetivas para solucionar lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Flores Milo. Y bueno, con estos elementos y un poco conectando con lo que antes también nos mencionó Pachita aquí, se habla mucho de que los jóvenes indígenas ya no se sienten representados por el discurso tradicional.
¿Cómo debe hablarle la Ecuarunari a esta juventud que hoy está navegando entre la comunidad, entre la universidad, entre las economías, estas nuevas economías que nos plantea Flores Milo también, ¿no? Como la economía digital, por ejemplo, sin perder su raíz, pero también cómo debería hablarle a los otros sectores indígenas que quizá no son parte del movimiento? Ujú. Sí, la reflexión que acaba de hacer el compañero Flores Milo me parece bastante interesante, y justamente cuando se plantea, digamos, esta desconexión desde la parte de los liderazgos que han habido en los últimos periodos, justamente da esa respuesta en el sentido de que actualmente la nueva sociedad colectiva, que somos nosotros, parte de los pueblos y nacionalidades, tenemos en estos últimos años, ¿no? En estas últimas décadas, hemos pasado a otro momento de la historia. En los años en 70, 80, 90, la lucha era específicamente por la tierra que estaba en manos de la hacienda. Hoy en la actualidad las demandas son distintas, ¿no? Sigue siendo la defensa de los territorios, pero en nuevos contextos, en nuevos contextos políticos y en nuevas realidades que las comunidades estamos enfrentando, dependiendo de las regiones en donde nos encontremos también. Entonces yo creo que en ese sentido la organización, el Ecuarunari, la CONAI, o nosotros que estamos un poco más en la parte del territorio como la FICI o las otras organizaciones que estén en las otras provincias, tenemos esta responsabilidad muy grande de poder sintonizar con esas realidades con jóvenes, las realidades que atraviesan las mujeres, las realidades que están atravesando los niños, las realidades que están atravesando una población importante de adultos y adultos mayores, por ejemplo. Entonces, las dinámicas, la realidad es una respuesta, digamos, a las nuevas dinámicas de generar economía dentro de la comunidad. Muchos de los indígenas que de una u otra manera, digamos, gracias también a este proceso de lucha hemos logrado tener acceso a la educación, ¿sí? Este acceso a la educación nos ha permitido posiblemente a nuevas generaciones profesionalizarnos. Y estos nuevos profesionales en distintas áreas académicas, pudiéramos decir así, están teniendo posiblemente nuevas iniciativas de entender el sistema de desarrollo comunitario, si es que hay la posibilidad y si es que hay las condiciones en la comunidad o externo fuera de la comunidad. Entonces voy a ir como nombrando algunas cosas. Cada pueblo tiene su realidad, cada comunidad tiene su realidad. Profesionales en el área de agricultura están tecnificando el proceso de la leche, ¿cierto? Es una dinámica de economía, por lo menos acá en las zonas en donde hay el tema fuertemente ganadero y agricultura como tal. Profesionales que de una u otra manera están tecnificando procesos de artesanía, ¿sí? Y están comercializando procesos de artesanía, ¿cierto? O profesionales que están haciendo como distintos ejercicios, digamos, de su parte de conocimiento, de esta parte del conocimiento científico, pudiéramos decir. Entonces empiezan a generar como distintas dinámicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi comunidad, en los últimos 5, 6, 7 años, no solamente mi comunidad, sino que viene acarreando más de la zona de Cayambe, hay un fuerte crecimiento de monocultivo de plantación florícola. Eso es una actividad que está establecido ahí, ¿sí? Algunos profesionales, algunos no necesariamente profesionales, pero la nueva generación, su dinámica de economía se está como basándose para allá. En la zona más del territorio Cayambi como tal, ahí el crecimiento es acelerado, ¿no? O sea, usted mira desde el control de cajas, por ejemplo, mira hacia abajo, hacia la parte norte, hacia la parte sur, todo está lleno de plantaciones florícolas hoy en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta, digamos, de la organización? ¿Cuál debería ser la respuesta de la organización frente a estas circunstancias? Y como decía Rubicita, ¿cuál sería el mensaje para el tema de la juventud?
Yo creo que la organización allí necesita como nuevamente volver a situar, ¿no? Nuevamente necesita volver a reunir. Necesitamos nuevamente, como decía, ¿no es cierto?, sintonizar con estas realidades y mirar qué se hace y cómo vamos a reorientar estas nuevas dinámicas de economía sin perder la identidad. Decía, ¿no es cierto?, en los años 90 la lucha de la organización era específicamente por la toma de la tierra. No, la tierra tiene que volver a las manos que trabajan, decía. Acompañado de eso también se luchaba por el tema de la identidad y hubo un auge muy importante de reconocimiento de la identidad. Ahora de una otra manera ya nos reconocemos, nos autoidentificamos como tal de distintos pueblos y nacionalidades actualmente. Sin embargo, digamos, estas nuevas dinámicas de desarrollo necesitan nuevamente hacer una reafirmación de esta identidad importante que de una otra manera también nos arraiga a la parte del territorio, pero también se va como generando estas nuevas necesidades de poder, como digo, ¿no es cierto?, sobrevivir en muchas ocasiones de sobrevivencia, estas nuevas dinámicas de economía que se van gestando al interior de la comunidad. Entonces, allí la organización hace un proceso de demanda, ¿no es cierto? La organización hace un proceso de demanda hacia el Estado ecuatoriano para que se pueda como centralizar las políticas en el marco de todo este bagaje que también está dentro de la Constitución, en el marco de la plurinacionalidad, en el marco de la interculturalidad. Entonces, todas las carteras de estados, por ejemplo, tienen este enfoque aparentemente intercultural. Eso, digamos, a la final, ¿cómo termina aterrizando en la parte del territorio? Es presupuesto del Estado al fin de cuentas y nosotros también somos parte de las comunidades y tenemos derechos y responsabilidades en ese sentido. Y allí considero de que este acompañamiento, ¿no es cierto?, esta reorientación, esta reorganización que tiene que realizar la comunidad y también acompañado del tema de las organizaciones, termina siendo como fundamental. Posiblemente yo no tenga así como la respuesta, como dice, de la varita mágica, pero por lo menos en la FICI hemos estado como intentando iniciar este debate, esta discusión en lo diverso que significa esto también, ¿no es cierto? Hacemos esta comparación, por ejemplo, en el caso del pueblo quichua Otavalo, dedicado 100% al comercio, 100% al comercio, o en su mayor parte al comercio. A estas dinámicas se denominan, ¿no es cierto?, como mindalaes. ¿Cómo se ejerce una política intercultural y plurinacional en este tipo de población indígena, quichua, asentada en un territorio ancestral? ¿Cómo se ejerce, cómo se entiende, digamos, en una comunidad en donde es altamente lechera, altamente florícola, en una comunidad, en un territorio ancestral, estas nuevas formas de entendimiento de la interculturalidad y de la plurinacionalidad en el sistema comunitario? ¿Cómo se entiende? El cabildo de la comunidad estará discutiendo sobre eso. El presidente de las organizaciones estaremos discutiendo sobre aquello. Entonces merece nuevamente retomar estas nuevas demandas y conversar qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Porque estas dinámicas tampoco es que están brillando, requieren de apoyo, requieren de acompañamiento, requieren de asistencia. Y justamente creo que una de las cosas importantes es mirar, ¿no?, estas realidades tan distintas para, en función a eso, generar también las propuestas, ¿no? El primer paso me parece lo que es importante, mirar esto y hablarlo. Y bueno, conectando con la pregunta anterior, Flores Milo, ¿por qué se ha vuelto un debate sustancial la afiliación o identidad política del movimiento indígena? Esto de sí es todavía pertinente ser de izquierda o de derecha. ¿Cuáles son estos debates urgentes dentro del movimiento indígena respecto a su identidad política y de su proyecto político? Tu micrófono está apagado. Me decía que eso es un tema bastante complicado, digamos así, no tiene así como la simpleza de ubicarse en un lado u otro lado, sino tiene varias formas de expresarse. Y lo que me parece que hay que
que hay que tener presente es que ese conflicto de identidad o ese problema de identidad no es un problema exclusivo del movimiento indígena y no es ni siquiera un problema ecuatoriano, sino es un problema internacional, es una realidad internacional, es decir, organizaciones sociales, organizaciones políticas, incluso en el ámbito académico, en Europa, en Estados Unidos, incluso más allá en Asia, se debate esto, cuál es la pertinencia eh, de lo ideológico en la vida real, ¿sí? Para muchos, la respuesta viene a ser más o menos obvia, es decir, que con el avance de la tecnología, con el avance del desarrollo, digamos así, general, eh, la conclusión lógica que algunos sectores tienen es que lo ideológico ya estaría superado y que la gente está pensando la realidad. Pero eso me parece que no es así. Es decir, incluso ese criterio es un rasgo de identidad política ideológica, sí, es decir, porque esto de lo, eh, de lo ideológico, de lo político, precisamente hace cuenta o da cuenta desde el lugar eh, social, desde el lugar teórico, desde donde ves la realidad y desde donde, desde ese mismo lugar, desde donde proyectas una salida de esa realidad que se identifica. Es decir, no solo implica ubicarme en una realidad concreta, sino qué es lo que propongo desde ese lugar como futuro. Eso es un debate actualmente bastante global. eh, Sobre todo a partir de experiencias concretas a nivel regional y aquí en América Latina, ese debate se vuelve mucho más álgido, a veces incluso bastante conflictivo, porque venimos de una experiencia de 10, 15 años, incluso 20 años de haber vivido algunos países, incluido Ecuador, de gobiernos que se identificaban como izquierda, llámese progresista, llámese del socialismo del siglo XXI, que se decía o se reconocían o al menos se vendieron así, y que casi todos, con mayor o menor intensidad, terminaron en medio de una crisis bastante fuerte. Eso hace que la afiliación hacia la izquierda se ha puesto en cuestión muy severamente, muy drásticamente, y que en otros países ganen gobiernos completamente de derecha y abiertamente de derecha, eh, porque antes era difícil encontrar a un partido o a un sector que se autoidentifique abiertamente como derecha. Ahora, en cambio, se ha vuelto un lugar común, incluso de reivindicarse de derecha, ¿sí? Eh, y que ponen de manifiesto eso como un hecho positivo ante entre comillas, malas experiencias de los gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda. Eh, Eso es un contexto mucho más amplio, digamos así. La crisis que estamos viviendo a nivel internacional, que se desató a partir de la crisis inmobiliaria del 2008, y que ha ido aumentándose, transformándose además, porque la crisis se va ampliando a otros factores bastante digamos, permanente, hace que este debate tenga ese contexto. Es decir, estamos viendo una crisis mundial con una característica fundamental, que estamos viviendo esa crisis en medio de una disputa geopolítica bastante evidente. Para todos es evidente que a nivel general se han posesionado ya no una sola potencia, sino tres potencias, y esas tres potencias se están peleando, ¿sí? Una de esas potencias se identifica, o sí, se identifica como de izquierda, ¿sí? Entonces, me estoy refiriendo a China, y aunque China se identifique como un socialismo al estilo chino, ¿sí? Eh,
pero desde el otro extremo se le quiere poner como un elemento concreto de izquierda, aunque últimamente por los avances tecnológicos y económicos que ha tenido China, especialmente, o lo más destacado que se menciona ahora, que es de que China en los últimos 15 años sacó a cerca de 800.000, de 800.000 millones, eh, perdón, a 800 millones de habitantes, sí, me estoy pronunciando, 800 millones de personas de la pobreza, ¿sí? Que es más o menos toda la población de Latinoamérica, que los habría sacado de la pobreza, ¿sí? Entonces, en medio de esa disputa, estas tres potencias que se están disputando, no solo en una guerra económica, sino incluso guerra bélica, estamos ahí con la guerra de Ucrania desde hace 4 años, con la guerra de Israel e Irán del año pasado y que ahora nuevamente se vuelve, y que Europa tiene una posición determinada sobre esta guerra. Los diferentes gobiernos actuales de América Latina, incluido el nuestro, se han posesionado en determinado lado de esa disputa hegemónica. Por lo tanto, ese es el ambiente de la discusión de esto de las identidades políticas. Entonces, en ese contexto, también debemos ver y entender la disputa ideológica que estamos enfrentando dentro del movimiento indígena. O sea, no está en el vacío, no es que porque a alguien se le ocurrió eh, que el movimiento indígena ya no debe identificarse tradicionalmente con una tendencia, es el debate que tenemos, sino es este debate en concreto, sí, pero además también es una de las respuestas frente a estos cambios que estamos viviendo. Y ahí pongo un ejemplo concreto. Es decir, frente a la resistencia en contra del extractivismo, ¿sí? El movimiento indígena, a través de una de las experiencias de gobierno local, logró desarrollar una forma económica bastante interesante, ¿sí? Que tuvo bastante éxito, y que ese éxito económico, impulsado a través de un gobierno local, permitió que la lucha. Parece que se congeló el compañero Flores Milón. Esperemos unos segunditos que regrese o... Bueno, esperemos que nos acompañe nuevamente y se supere este problema técnico. Bueno, Ya se sí, desconectó. sí, Bueno, sí, sí. para terminar este punto, lo que es justo en este contexto, digo, se pone en discusión la firma de convenio del país con el TLC, ¿sí? Que el gobierno de ese momento estaba llevando adelante. Entonces, la única salida que veían estos sectores, estas organizaciones que experimentaron este impulso económico, veían que la salida económica para sostener ese proceso de producción era apoyar o estar de acuerdo con la firma de un tratado de libre comercio, que ha sido, digamos, la lucha histórica del movimiento indígena de oponerse a todo tipo de tratado de comercios en estos términos, ¿sí? Por lo tanto, ese hecho concreto derivó en un debate político ideológico bastante, bastante fuerte y que se fue desarrollando posteriormente, ¿sí? Y que al momento de fracasar estos gobiernos progresistas o de izquierda, ¿sí? Le da ese matiz de debate, de poner en cuestión algunos elementos que, digamos, se entendía o se sobreentendía que el movimiento indígena tenía más o menos definido. Entonces, no es que, repito, no es que uno o dos dirigentes se vendieron, no es que los jóvenes están como alejados de esta realidad, sino más bien, digamos que hay estas contradicciones
que no han sido suficientemente leídas, no han sido suficientemente debatidas al interior del movimiento indígena, y a veces, y eso a mí me parece que es una cosa que habría que tratar de no volver a repetir eso, ese debate de identidades políticas se ha vuelto un debate netamente conceptual, abstracto, ¿sí? Es decir, que no se debate cómo vernos de izquierda o cómo vernos desde una perspectiva política concreta a partir de dar respuesta a esa realidad que estamos viendo, sino simplemente un debate conceptual, teórico o discursivo, ideológico o meramente ideológico, abstracto, de definir si se es de izquierda o si se es de derecha, y eso, en lugar de dar respuestas adecuadas, lo que ha permitido es más bien una confrontación, una polarización del debate, que en lugar de eso, de dar respuesta, lo que ha provocado es ahondar las diferencias, ahondar el conflicto y por lo tanto crear tensiones al interior del movimiento. Y esperemos que eso no se vuelva a ocurrir y que esta renovación del movimiento indígena de la CONAIE que se dio hace algunos meses y del Ecuadunare que se dio en esta semana, más bien permita abrir espacios que logren dar eh, eh, logren dar espacios, valga la redundancia, para que se aborde estos temas, estos debates de una manera mucho más consciente y mucho más sistematizada, ¿no? Muchas gracias, Flores Milo. Bueno, en este sentido, asentando un poco, regresando de la geopolítica, más bien en la política nacional, Pachita, ¿qué le haría falta al movimiento indígena para dejar de ser una fuerza solo una fuerza de resistencia, no, sino más bien pensar en lo que anteriormente se mencionaba respecto a políticas públicas y en este sentido recuperar la presencia en la política nacional? ¿Qué se espera de la nueva dirigencia del Ecuadunari? Yo hablo más bien de la dirigencia del movimiento indígena como tal. Yo creo que todos de una u otra manera también hacemos este eco en estos distintos espacios que forman parte de la estructura del movimiento indígena. El movimiento indígena resurge como un proyecto político, ¿cierto? Este proyecto político tiene como varias versiones de análisis, de discusión importante. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el proyecto político en los años 90, es bastante concreto. A la final, digamos, termina siendo un documento que sistematiza y recoge también como recoge más bien contundentemente de lo que en ese momento, en ese año, en esa época, estaba pasando en los territorios ancestrales. O estaba pasando con los territorios ancestrales. Entonces dice, no solamente nos vamos a quedarnos en la lucha de la tierra, es importante la educación intercultural bilingüe, le dice el proyecto político. Pero también le dice de que este proyecto político tiene que encajar en una política de Estado y tiene que encajar en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, te dice el proyecto político de ese entonces, ¿no es cierto? Y se empieza a hacer un planteamiento al país. Y siempre, si nosotros hacemos una revisión profunda, esos documentos son públicos, si hacemos una revisión profunda, el planteamiento que se hace en ese momento siempre es pensado desde la realidad del movimiento indígena, pero también pensado desde esta realidad país. No solamente es una demanda específicamente para las comunidades de pueblos y nacionalidades, sino que se eleva este debate, se eleva esta discusión, se eleva esta propuesta a poder tener esta construcción equilibrada de convivencia entre los distintos pueblos que tenemos a nivel del Ecuador, incluida la población más alta que es el mestizo, el proceso de los mestizos, las mestizas, voy a decirlo así, en este término, ¿no es cierto? A pesar de todo este proceso de exclusión que hayamos pasado quizás en su momento, ahora se van dando también nuevos matices al respecto, ¿cierto? Que es importante situar y es importante debatir. Se vuelve, ¿no es cierto?, a hacer este planteamiento
de que cómo pudiera estas políticas generar estos encuentros de reconocimiento, de respeto y también de este entendimiento de la dignidad de vida que tenemos en la parte del territorio y también en las otras esferas del nivel nacional. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, la educación intercultural bilingüe, pero también hay otra parte importante en la cual se habla de este entendimiento de la autodeterminación de los pueblos. En el estado ecuatoriano, se dice de que los territorios ancestrales tenemos nuestras propias formas de vivir, nuestras propias formas de entender la vida, y que el Estado termine como reconociendo estas formas propias de vivir como parte de este territorio, se dice, ¿no es cierto? Entre otros aspectos, por ejemplo, la salud intercultural, se habla sobre el tema de la administración de justicia y de justicia indígena, ¿no es cierto?, de justicia y de justicia indígena, y se van como planteando estas otras formas de que se logren convertir en política. La Constitución del año 2008, termina recogiendo a la final 21 derechos colectivos. Como parte de este proceso, recoge 21 derechos colectivos que están como vigentes ahí, ¿no? Y que corresponde el cumplimiento, el ejercicio de estos derechos corresponde tanto al Estado y también a las comunidades como tal, a los territorios de los pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese sentido, yo considero importante hoy en la actualidad, requerimos de manera colectiva, de manera participativa, volver a situar en el proyecto político del movimiento indígena en el contexto actual. La última versión que se tuvo, ¿no es cierto?, en esta discusión, si mal no recuerdo, es del año 2012. Desde el año 2012 hasta el año 2025 ha transcurrido varios años. Y en este periodo han pasado muchas cosas en el entorno de la comunidad. Ya no es lo mismo. La comunidad de Pijal ya no es lo mismo del año 1990. Ya no es lo mismo. Entonces, ese entendimiento yo creo que es importante realizar. Y ahí considero de que no solamente termina siendo esta parte de que el movimiento indígena, los indígenas, que la organización, que el Coronari y que la CONAI, terminan solo para salir a las calles, ¿cierto? Estos procesos de resistencia, digamos, en el fondo tiene una razón de ser. Hay un motivante para que así sea, ¿sí? Pero necesitamos también hacer estos procesos de articulación. Entonces, en ese sentido, considero de que la organización, los dirigentes que nos encontramos al frente de los distintos espacios, nos corresponde hacer esta sintonía con el nuevo proyecto político en el contexto actual, como vuelvo y repito. Y bueno, para finalizar un poco con lo que me comenta Pachita, quisiera también que Flores Milo pudiera complementar respecto a uno de los últimos debates que desató la consulta popular del gobierno y esta posibilidad de convocar a una nueva constituyente, ¿no? Desde muchos sectores políticos, sociales y sobre todo desde las élites, la plurinacionalidad fue lo que más se puso en discusión, en duda, y esta contundente victoria, digamos, del no en la consulta popular, ¿crees tú que cerró el debate o qué debates se centraron alrededor al interno también del movimiento indígena con este particular? Digamos, generalmente tendemos a pensar o a ver que la historia siempre avanza hacia adelante, ¿sí? Eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo atrás. Esa idea de historia fue construida hace no mucho, no más, me refiero entre esa visión de historia universal fue construida entre el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Y como parte de esa visión de historia universal es que la historia empieza en un determinado punto y de ese punto siempre se va hacia adelante, ¿sí? En ascenso. Esa idea de historia, la misma realidad le ha vuelto a poner en crisis, en duda, y que yo creo que desde esa perspectiva, cuando el movimiento indígena emerge políticamente en el escenario político ecuatoriano en 1990 con el levantamiento de junio, ¿sí?
eh, logró poner en el debate y en la conciencia social muchos temas que antes no se discutía. Entre esos temas es la plurinacional, es decir, cómo nos entendemos como país, como sociedad, y cómo debemos salir de esa situación precaria a través de estos parámetros que determinaba la plurinacionalidad. Y se suponía que esa impronta que logró poner el movimiento indígena, y que incluso llevó a ser aprobado muchos de esos elementos en la Constitución y en algunas instancias del Estado, era como especie de vamos hacia adelante y ahora solo pensemos cómo ir avanzando. Pero por muchas razones, eh, eh, eso volvió a ponerse en dudas. El racismo volvió a surgir como si nada hubiese pasado en los últimos 30 años, ¿sí? Como si no hubiese habido un levantamiento del 90, y eso lo pudimos ver sobre todo en estos últimos años, y en el discurso, sobre todo a nivel del Estado y a nivel del poder, que volvimos a ver que el Estado sigue viviendo como hace 30 años, ¿sí? Como que nada hubiese pasado. eh, y eso permitió también que volvieran a expresarse algunas actitudes, algunas visiones, sobre todo a nivel político y del poder, de que creíamos ya superado, creíamos de que se cuestionaba algunas cosas puntuales de la plurinacionalidad, pero no la plurinacionalidad en sí mismo. Y vemos ahora que eso fue así, ese discurso fue así cuando se puso en discusión una nueva constituyente. Veíamos a funcionarios del gobierno, al mismo gobierno, a sectores empresariales o a sectores afines que estaban en ese momento por el sí en la consulta popular, que lo primero que ponían siempre en discusión es la comuna en sí mismo, la propiedad comunal. Ponían en discusión el tema de la justicia indígena, ponían en discusión el reconocimiento tan solo de los pueblos y nacionalidades, y obviamente la plurinacionalidad. Decían que eso fue un retroceso, que era dividir al país, que era conflictuar al país y balcanizar al Ecuador, ¿sí? Y que era lo primero que había que borrar con la nueva constituyente. Y eso creo que por un sentido de urgencia o de necesidad, volvió a acentuar el debate al interior del movimiento indígena, ¿sí? Si bien es cierto, el no, y con buena ventaja, ganó en la consulta popular, es decir, que se cerró el paso a una constituyente, pero no necesariamente eso cerró el debate ni en la sociedad ni en el escenario político. Por lo tanto, el movimiento indígena en este momento tiene la necesidad de rediscutir su proyecto político, como un poco ya expresaba Pachita. El proyecto político, si bien se fue construido por un periodo más o menos de 20 años, que empezó a finales de los 70, y fue redactado en 1994. Pero desde entonces ya ha sido revisado 3 veces. La primera vez que se revisó fue en el 2001, 2002, y después fue revisado en el 2007, y finalmente la última revisión fue en el 2012. Entonces, cada una de estas revisiones tiene eh, como característica, digamos así, que se hizo énfasis en determinados temas que en ese momento necesitaba resolver el movimiento indígena, ¿sí? Eh, digamos, en la del 2001 se intentó resolver justamente esto. La propuesta del movimiento indígena debe ser una propuesta nacional, o debe circunscribirse solo al campo indígena. Y vamos a ver que ese debate está en la revisión del 2001, 2002, ¿sí? Y en cambio, en la revisión que se hace del 2007, un tema que saltó a la parte principal, digamos así, o a la superficie del movimiento indígena, a partir de lo que puso en cuestión y en debate esta posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿sí? El TLC.
que ponía en cuestión los sistemas de propiedad, que ponía en cuestión la economía, sí, las formas económicas que el Ecuador manejaba, entre ellas la propiedad comunitaria. Entonces, una necesidad de dar una respuesta eh, económica, incluso desde la plurinacionalidad, se veía que había que desarrollar esta perspectiva comunitaria, ¿sí? Y la revisión que se hizo del proyecto político en el 2007 justamente intenta responder qué tanto es vigente sigue siendo lo comunitario, qué perspectivas de futuro tiene esta forma económica, estas formas de propiedad, esta forma de organización de la economía, ¿sí? Entonces, después, en la revisión que se hace en el 2012, tenemos un contexto de tener una nueva constitución, de tener un gobierno justamente progresista que tenía una perspectiva concreta del Estado, de la estructura del Estado, ¿sí? Y esto hace que todo lo que se pensaba antes de esta experiencia del progresismo en el caso ecuatoriano, respecto del Estado, ¿sí? Hace que sea puesto en cuestión. ¿A qué me refiero en concreto? Es decir, que las conclusiones, o una de las conclusiones que se tenía antes de esa experiencia era que todo debía concluir con el ingreso al Estado, ¿sí? Entonces, a partir de la experiencia de que el gobierno progresista, a través de la Constitución, construyó un Estado, o un tipo de Estado bastante eh, fuerte, digamos así, eh, bastante vertical además, ¿sí? Con un pronunciado alejamiento de lo social, hace eso que el movimiento indígena reflexione, replantee hasta dónde llega la plurinacionalidad, ¿sí? O qué carácter debe tener la plurinacionalidad, y por lo tanto un concepto que se prioriza en ese tiempo y en esa revisión y que se mantiene hasta ahora, es la autodeterminación. ¿Qué implica la autodeterminación frente al Estado? ¿Sí? Al Estado plurinacional mismo, ¿qué implica la autodeterminación en su expresión más concreta, realmente existente, que es la común? Entonces, si revisamos o leemos la revisión del proyecto en el 2012, vamos a ver que el tema de la autodeterminación es un tema fundamental ahí, ¿sí? Entonces, todo eso, y con lo que estamos viendo ahora, frente a una crisis bastante fuerte económica, y que las realidades económicas de la misma comuna también está variando. Entonces, creo que el movimiento indígena sí debería enfrentar de manera seria, de manera objetiva, de manera informada, ¿sí? Enfrentar un proceso de debate y actualización del proyecto político que es la plurinacionalidad. Entonces ya sabemos cuál es el primer reto, de las primeras tareas muy necesarias para replantear, ¿no?, el proyecto político y justamente regresar la mirada hacia las nuevas realidades. Bueno, les recordamos a nuestros seguidores que estamos en el conversatorio de la revista Ñaupa, un poco hablando respecto a la actual situación del movimiento indígena a partir de la renovación de la dirigencia del Ecuarunari, ¿no? Este programa se transmite a través de X, está también en YouTube y en Facebook Live de la XYZ Radio. Y bueno, el tiempo ha pasado volando, así que estamos ya en la parte final del programa. Más bien voy a darles un espacio, por favor, para las últimas palabras y nos acompaña Pachita para ir cerrando el programa. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por este espacio y esta importante reflexión también que nos hemos acompañado de Flores Milo. Y justo decía, ¿no es cierto?, este tema, y voy a cerrar con esto. Cuando se hacen estos procesos de transición de la dirigencia, se generan debates en los territorios y suele salir mandatos. Entonces, la organización de segundo grado genera un mandato que recoge todo el sentir de las comunidades en distintos temas que se abren, ¿no es cierto? Una primera tarea, que son documentos, la tecnología ahora nos ayuda también a digitalizar esos documentos. Una de las tareas importantes para empezar a debatir, a discutir, a replantear estos nuevos escenarios que requiere, digamos, internamente la organización, es recoger todos esos mandatos
que existe a nivel de los pueblos y nacionalidades en el ámbito organizativo. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo, querido Flores Milo, desde todos los espacios para poder hacer este aporte importante también en términos de propuesta y de contenido. Eso de mi parte, estamos como muy gustosos para poder acompañar en otros momentos, en otros espacios y nada más. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pachita. Vamos con Flores Milo, por favor, un mensaje final para la audiencia. Creo que ese es uno de los retos fundamentales actuales del movimiento indígena y creo que las dirigencias que están en este momento, que se han renovado, tomemos en cuenta que incluso estamos recién en febrero y incluso a nivel de comunas se renovan las dirigencias entre diciembre y enero, diciembre del último mes de cada año e inicio de año, que es enero, se renovan las dirigencias de casi todas las comunas. Tenemos pocos meses, casi 5 o 6 meses de haber renovado la dirigencia de la CONAIE, y actualmente con la renovación del Ecuarunari, creo que sí abre una expectativa, ¿sí? Esa expectativa yo creo que debe ser bastante colectiva. Es decir, yo creo que en este momento no solo la dirigencia es la que tiene debilidades o la que tiene cierta dispersión organizativa incluso, no solo política ideológica, eh, sino son las mismas organizaciones de base de las comunas que tienen todo lo que señalamos en esta charla, este proceso de transformación que está viviendo, hace que incluso las mismas comunas tengan ciertas tensiones internas, ciertas debilidades, que tiene, sin embargo, de esos procesos de reintegración. Yo creo que el paro de octubre dio cuenta de eso, de que a pesar de que la estructura de la iniciativa no tenga mayores luces, digamos, por decirlo de alguna manera, sin embargo, dio cuenta de que las bases, las comunas sí pueden, de manera colectiva, creo que alguna vez lo dije, yo nunca había visto, desde que yo participo activamente del movimiento indígena, nunca había visto que en pleno levantamientos, en plenas acciones, de hecho, se junten en los lugares mismos asambleas para discutir, decidir en ese momento. Eso para mí es un fenómeno nuevo, ¿sí? Y que da la evidencia de que el movimiento indígena tiene de dónde reconstituirse. Y yo creo que los dirigentes tienen el deber y el compromiso de juntar esos procesos y estar claros de que no dependes de una persona y que sería un error solo ver en una persona individual como la posibilidad de recomponer el movimiento indígena, sino si el movimiento indígena por sí mismo no se recompone, va a ser difícil, incluso la posibilidad de que el dirigente como persona pueda hacerlo. Entonces, me parece esa es la posibilidad más cierta que estamos, la esperanza, digamos, que más cierta que estamos viendo en este momento, que nos ha demostrado los mismos hechos que podemos llevar adelante. Y muchas gracias, para mí siempre es un honor compartir diálogos con Pachita, con ustedes y con todos los que siguen en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Creo que es importante en el contexto nacional que atravesamos acercarnos también a esta realidad, ¿no?, del movimiento indígena. Les agradecemos a la audiencia del conversatorio y les invitamos a nuestros programas y debates de las siguientes semanas. Sin la compañía de ustedes no es posible sostener este espacio de reflexión, de debate muy, muy necesarios, y esperamos contar con ustedes en el próximo programa y que tengan muy buenas noches.